Amigos y hermanos, que el Señor les bendiga tremendamente en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tener tu palabra en forma de Biblia, en forma de libro que está con nosotros. Y quiero compartirles con este motivo una reflexión que he titulado La Biblia, el libro incomparable. Invito a que me acompañes a leer un versículo muy hermoso y de mucho significado en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8, que nos dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Repito que es un texto muy corto, pero tremendamente significativo. Dice: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este versículo me hace pensar tremendamente, y es por esa razón que he titulado nuestra meditación o nuestra reflexión para esta oportunidad: la Biblia, el libro incomparable. Quiero fundamentar esta idea de por qué la Biblia es un libro incomparable. La Biblia también se dice las Sagradas Escrituras. Algunos lo dicen la Santa Biblia. Y en el pueblo evangélico cristiano o cristiano evangélico, mayormente nos referimos a la Biblia como la palabra de Dios, porque para nosotros la Biblia en realidad es palabra de Dios. Es el libro incomparable. Es el libro que se publica cada vez más y se traduce cada vez más en muchos lenguajes. Entonces, en el mundo o en la historia humana han habido tantas obras escritas por importantes hombres, pero que lamentablemente en el tiempo esos libros han ido desapareciendo y la generación siguiente ni los conoce, ni los sabe, ni siquiera saben que existe, con la excepción de algunas copias o ejemplares de esas obras se puede encontrar en los museos o en algunas bibliotecas antiguas. Pero la Biblia es el libro incomparable por las siguientes razones que quiero exponerle. Número uno, mi argumento para llamar a la Biblia como el libro incomparable es cómo fue escrito. Eso es muy importante que entendamos. La Biblia fue escrito de manera muy diferente a todos los otros libros escritos que existen en los museos o en las librerías. Por lo general, un libro es escrito por una persona que a veces de repente puede escribir partes y descansar un tiempo y seguir escribiendo, o escribir de corrido en un lugar que se aparta solamente para hacer su borrador. Pero el libro, la Biblia, fue escrito de manera muy interesante. En primer lugar, quisiera subrayar, la Biblia tiene un solo mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Ese mensaje es el amor de Dios por el ser humano, creado a su imagen y semejanza,
y un plan de salvación por medio de Jesucristo para rescatar a este ser humano que ha sido creado a su imagen. Ese es el mensaje que vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Tiene un solo mensaje. Lo interesante es que fue escrito por diferentes autores. Muy pocos libros son escritos por uno o dos autores. Yo he leído un libro escrito por dos autores porque en el preámbulo se dice que parte de este libro es escrito por fulano, etc. Pero este es un libro escrito por varias personas. Entre ellos fue escrito por un rey, otro fue un labrador, otro escritor fue uno que pastoreaba ganados, otro fue un médico, otro fue un constructor de carpas, o un pescador, o un cobrador de impuestos. Podemos seguir mencionando que cada libro contiene la Biblia, fue escrito por diferentes autores. Y no solamente fue escrito por diferentes autores, sino en diferentes lugares, y también fueron escritos en diferentes tiempos. Es decir, no fue escrito en un solo año ni un solo mes, sino fueron escritos en tiempos muchas veces muy separados. Por ejemplo, se dice que hay 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Lo curioso es que a pesar de esa situación, escrito por diferentes personas y en diferentes tiempos, hay una unidad en su mensaje central, porque tiene un solo autor principal. Escribieron varias personas, pero el autor del contenido es un solo, es el Espíritu Santo. Este principio, esta verdad nos confirma el mismo apóstol Pedro cuando nos dice que ninguna profecía ha sido traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos entender cómo fue escrito este libro que llamamos la Biblia. Es por esa razón que es un libro incomparable con cualquier otro libro, escrito en varios tiempos por varias personas, pero mantiene una verdad, un mensaje central, uniforme, porque el autor principal es el Espíritu Santo, quien hizo a los santos hombres para ponerlo en letras las palabras de Dios. Entonces, eso es una de las razones por qué la Biblia es incomparable con otros libros. El segundo argumento que tengo para decir la Biblia, el libro incomparable, es que prevaleció la persecución en todos los tiempos. Ningún otro libro ha tenido tantos enemigos como la Biblia en todos los siglos. Han habido enemigos que le convirtieron la Biblia como un libro prohibido, un libro que debe desaparecer del mundo. Quemaron en las hogueras,
persiguieron a los que tenían la Biblia, a los que querían traducirlos. Entonces es el libro que ha tenido muchos enemigos. Uno de esos tantos enemigos fue un tal Diocleciano, que era un emperador romano, que decretó que se desaparezca toda la Biblia. Decretó que se deben quemar todas las Biblias y perseguir con violencia a los que lo tenían o a los que intentaban imprimirlo o publicarlo. Y actualmente la persecución continúa contra la Biblia. Hay países todavía en este pleno siglo que prohíben totalmente el ingreso de la Biblia, que todavía persiguen a los que tienen la Biblia, lo castigan, incluso los asesinan por tener la Biblia, ahora en este siglo. Y aún en países donde aparentemente se disfruta la libertad y culto, disfrutamos la libertad de leer la Biblia, pero no faltan muchos enemigos que atacan la Biblia y especialmente a los que creemos y predicamos y enseñamos basado en la palabra de Dios. Aquí en el mismo Perú tenemos muchas corrientes ideológicas que creen que la Biblia es un libro de fábulas, es un libro anticuado, que no tiene ningún significado, y entonces siempre habrá gente que va a perseguir la Biblia. Pero lo curioso es que la Biblia es el más traducido en este momento en el mundo. No hay otro libro como la Biblia que se traduce cada vez más en más idiomas y se publica más en muchos países y se sigue publicando y vendiendo. Y si se trata de vender, diríamos, es el libro más vendido en el mundo que cualquier otro libro. Tengo aquí unos datos que quiero compartirle. Por lo menos un libro de la Biblia ha sido traducido en 2.883 idiomas en el mundo. 2.883 idiomas o lenguas en el mundo. El Nuevo Testamento ha sido traducido en 1.329 idiomas o lenguas. Y toda la Biblia completo en 531 idiomas. Eso nos está diciendo que a pesar de que persiguieron, que a pesar de que quisieron desaparecer del mundo, que a pesar de que quemaron muchas copias en las hogueras, que a pesar de que martirizaron a los que distribuían las Biblias, hoy la Biblia es el libro más traducido, es el libro más comercializado en el mundo. Y nunca van a desaparecerlo, nunca van a destruir la palabra de Dios, porque el Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también ya hemos leído al comienzo, cuando el profeta Isaías dijo, las hojas se secan y caen, las flores se marchitan, pero las palabras de nuestro Dios permanecen para siempre. Por lo tanto, ningún enemigo va a desaparecer la Biblia de sobre la faz del mundo. Y es más, seguirá creciendo
seguirá multiplicándose y seguirá hasta que venga el Señor. Y por otro lado, otro argumento que tengo es que es incomparable la Biblia con otros libros, porque es el libro más amado en el mundo. No hay un libro amado tanto como la Biblia. Es verdad, por un lado tiene muchos enemigos que quieran que se desaparezca del mundo, pero ellos se olvidan que hay millones de personas que aman la Biblia, porque ricos y nobles o pobres, gente de diferentes estratos sociales y condiciones, desde reyes y otras personas, han encontrado siempre en la Biblia el consuelo, la fortaleza, la esperanza para sus vidas. Y lo aman por eso la Biblia. Y lo más interesante es, el que ama la Biblia es amar a su autor. La Biblia es como una carta de alguien a quien uno ama mucho. Yo, cuando era novio con mi esposa, estábamos en diferentes lugares. Ella estaba en Huánuco, yo estaba en Piura. En ese tiempo no había celulares, no había internet. La única manera de comunicarnos era las cartas. Y las cartas no eran inmediatos. Muchas veces demoran 2 meses, 3 meses para llegar a su destino. Pero qué hermoso era recibir una carta de la persona que uno ama tanto y de la persona que te ama a la vez. Yo leía la carta de mi novia una vez, el otro día otra vez, el quinto día otra vez, hasta que me cansaba un poco, lo guardaba. Después de un mes, hasta que no llegara la otra carta, seguía leyendo la carta. Cuando ama al autor de una carta, uno ama lo escrito por esa persona. Por eso es que millones de personas aman la Biblia, porque aman a Dios y lo que está escrito por alguien que nos consuela, nos anima, nos da la esperanza. Entonces, uno de los argumentos que yo tengo para decir que la Biblia es el libro, no un libro, sino es el libro incomparable, porque es amado por millones de personas que encontraron en ella muchas cosas para su vida personal. Y finalmente, otro argumento que tengo es por qué la Biblia es incomparable con otros libros. Porque es el único libro que está revolucionando tremendamente la vida de miles de personas. Es el único libro que cambia la vida de las personas, cambia la vida de hombres y mujeres para ser mejores ciudadanos, para ser mejores cónyuges, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores empleadores justos y generosos, y para ser trabajadores justos en su trabajo. Es el que ha transformado la vida de mucha gente, gente que antes nadie lo quería. Hoy, con la transformación del evangelio, personas admiradas, y hay gente que dice, ¿quién lo ha cambiado? Y obviamente nosotros como pastores y líderes e iglesias sabemos que la Biblia tiene poder para cambiar y hay miles de vidas cambiadas.
Y es el único libro, no hay otro libro en el mundo que da la seguridad de perdón de pecados a las personas. Es el único libro que nos habla de la verdadera salvación, de la condenación eterna. Y es el único libro que habla de la esperanza de vida eterna después de la muerte. Es verdad que hay tantos libros que pueden hablar de la muerte, de cómo salvarse, etcétera, etcétera. Pero la verdad principal, como Dios quiere, la Biblia es la única autoridad en asunto de doctrina, asunto de verdad espiritual y en asunto de conducta para la vida cristiana. Por eso, la Biblia es un libro o el libro incomparable. Con razón, primera de Juan 5:13 dice, hablando de la palabra de Dios o lo que ha escrito el Señor, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. La Biblia es el libro, el único, que da la seguridad en quién y cómo podemos tener la vida eterna. Amigos y hermanos, quiero terminar animándoles. Lea la Biblia. Ama la Biblia. Ama la Biblia, lea la Biblia. Porque es palabra de Dios. No es comparable con ningún libro. Porque su autor principal es Dios. Es el libro que prevaleció a todos los persecuciones y es el libro que jamás desaparecerá hasta que venga el Señor. Y es el libro que millones lo aman. Usted y yo lo amamos y seguiremos amando porque es la palabra de Dios. Y es el libro que seguirá cambiando a miles de vidas de las personas. Por lo tanto, amemos la Biblia, leamos la Biblia y seremos bendecidos y amados por el Señor. Como Jesús nos dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que ama la palabra y lo guarda, el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo amará, porque Él es el autor de la palabra de Dios y por lo tanto debemos amar su palabra y al amar su palabra amamos el autor de la palabra. Quiera Dios, hermanos y amigos, le ayude esta reflexión para ver ese bendito libro que tenemos en nuestras manos. No podemos comparar con ningún otro libro. Cosa interesante que a mí me enseñaron. Hasta ahora la practico. Nunca debo poner la Biblia debajo de otros libros. A veces por casualidad, entre tantos libros y la Biblia que está por ahí, al acomodar los libros, resulta que puse el libro debajo de otros libros y tengo que sacarlo inmediatamente y ponerlo sobre los otros libros. Eso no está en la Biblia. Es un asunto muy personal. Por respeto a la Biblia debe estar por encima de otros libros. Si por una casualidad resulta debajo de otros libros, debo sacarlo inmediatamente. Así que es un asunto muy personal, no estoy diciendo que lo practiquen, pero es la manera, en mi opinión, como honro la palabra de Dios. Muchas gracias por su atención y Dios les bendiga tremendamente. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.